and welcome to the second annual Green Roofs and Walls of the World Virtual Summit 2013. You're in for a visual treat today with a feast for your eyes as you hear from acclaimed green architect Javier Senosiain from Mexico, principal of Arquitectura Orgánica, which aptly translates to organic architecture. Javier has been building homes and buildings as sculptural pieces of art since the 1980s, and he's an extremely creative architect, professor of architecture, historian, and author. According to Javier, bioarchitecture studies the natural principles of animal and human construction, and his design program seeks to meld built environments which are in harmony with nature with contemporary technology to emphasize his vision of sustainability. His sinuous and colorful organic forms have been compared to Buckminster Fuller, Santiago Calatrava, Hundertwasser, Frank Lloyd Wright, and most notably Gaudí. As you may know, this year we're having a Spanish week during the virtual summit to recognize the work of our colleagues in Spain and Latin America in advancing green roofs and walls. So I hope you'll enjoy his keynote address, Bioarchitecture, which will be presented in Spanish. And to our Hispanic colleagues, I'd like to say, bienvenidos a nuestro segundo cumbre virtual de azoteas y muros verdes del mundo. Estamos muy contentos de poder compartir nuestra visión con ustedes y el trabajo fenomenal de diseño, investigaciones y política de colegas en nuestra industria que trabajan para promover y aumentar la infraestructura verde urbana. Esperamos que estén participando en la Semana de Habla Hispana y ahora tenemos el placer de introducir el arquitecto verde mexicano Javier Senosiain. Que disfruten. Para mí es un placer participar en este Congreso Virtual de Azoteas Verdes y Muros Verdes 2012. Les voy a comentar sobre el origen y la filosofía de las obras que hemos realizado aquí en el despacho. Son obras orgánicas. Al principio empezamos a realizar algunos diseños quizás más convencionales. Sin embargo, con el tiempo fuimos cambiando hacia diseños más orgánicos. Hubo una inquietud cuando terminé la escuela por la búsqueda de espacios curvos que son más humanos. La tesis fue sobre un centro cultural y deportivo y había una pista de carreras, una cancha de béisbol, un auditorio, y empecé a hacer el proyecto con formas ortogonales, pero con taludes verdes. Me di cuenta que el deporte es muy libre y cambié el concepto por formas curvas. Y bueno, no me fue mal en la tesis, y a partir de ahí me entró la inquietud por la búsqueda de espacios curvos que son más humanos. Y empecé a leer, a viajar, a ir a obras y todo lo relacionado con las cosas curvas, ¿no? Por ejemplo, un vaso, bueno, pues cómo se adapta a la mano. Un plato, los instrumentos de la cocina, cómo se adaptaban a las manos, a la boca, etcétera, ¿no? Lo que es la ergonomía en el diseño industrial. Llegó un momento en que pensé hacer la casa. Teníamos un terreno, había sobrado piedra de otro terreno y se diseñó con muros curvos entre unos árboles. Sin embargo, no me convencía mucho, puesto que no había continuidad entre el muro y la cubierta y con el piso. Entonces tenía que ser la cubierta de madera. No recuerdo exactamente cómo, conocí un sistema constructivo que es muy interesante, que es el ferrocemento. Y el ferrocemento tiene la ventaja que se podía tener continuidad entre el piso, el muro y la cubierta. Me fui como 3 semanas al Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto para leer y estudiar la poca información que había sobre el ferrocemento. Y me di cuenta que en la India, en China, Cuba, que eran países del tercer mundo en aquel entonces, se usaban mucho los hilos para los granos, que los hacían de ferrocemento, los depósitos de agua y los barcos. El ferrocemento es un esqueleto de varilla, generalmente es de diámetro de 3/8, cada 15 centímetros en cuadra, con 2 mallas de gallinero, una encima y otra por abajo.
Posteriormente se cubre con cemento y arena, con mortero. No es concreto, puesto que el concreto lleva grava, en este caso es pura arena. Generalmente es la proporción de 3:1, 3 de arena con 1 de cemento en volumen. Y con esto pues se pueden hacer las formas que uno quiera, ¿no? Sobre todo si se usan con curvatura. O sea, la forma plana, por decir algo, quizás tiene 100 de resistencia. En el momento en que se le da una curvatura como esto, quizás tiene 200 de resistencia. Y en el momento en que se le da la doble curvatura, como la cúpula, o lo que le llaman paraboloide hiperbólico, que es la silla de montar a caballo, que tiene la curvatura en un sentido y en el otro, quizás puede tener hasta 400 de resistencia. Entonces la forma le da la resistencia a este tipo de casas. Entonces ya conociendo el sistema constructivo, empezamos a hacer el proyecto el diseño de la casa. Anteriormente tenía algunos bosquejos de cosas particulares, mucha información en hojitas, y la fui concentrando todo lo que eran detalles, por ejemplo, cómo cuelgan el campesino mexicano sus cosas en su casa, ¿no? Las cuelga o las mete en estos cestos que son como cilindros, ahí guarda la ropa. Entonces, con otra mentalidad de ir un poco al origen de las necesidades básicas y elementales que tenemos todos nosotros, como es el dormir, comer, cocinar, platicar, o sea, lo más elemental, viéndolo o imaginándonoslo como un ser primitivo, quizás como en las cuevas o antes de las cuevas, esas necesidades básicas. Y hacer a un lado aspectos económicos, sociales, académicos, y ver al hombre como animal, como un terrícola, aunque la palabra terrícola es un poco fuerte, verlo como dentro del estado de la naturaleza, ¿no? Al final de cuentas, el hombre es parte de la naturaleza, y esa integración con su contexto original, ¿no? Y bueno, y de ahí parte el diseño. En un principio hicimos bosquejos que tenían la figura como de un embrión, con la idea de tener dos zonas, una zona de día, donde está el estar, comer y cocinar. No lo manejamos tanto como una cocina, un comedor, una sala, sino las necesidades de comer, de relajarse y de cocinar. Y luego, por medio de un túnel, se llega a un espacio que es la zona íntima, que es el dormir, con su vestidor y baño. Se empezaban a proporcionar, tratábamos de proporcionarlo. En un momento dado, un amigo mío me dijo que los bocetos parecían una tortuga vista por arriba, con el pescuezo girando. Y sí, efectivamente cambiaba la proporción. Eso no tiene nada que ver, son las formas fluidas en los diseños. Muchas veces empezamos a vislumbrar una figura de un animal o de un vegetal. Y bueno, ya teníamos el diseño, hicimos una maqueta de plastilina viendo el exterior, una maqueta con plastilina viendo el interior paralelamente, y ya habíamos hecho el esquema de la planta arquitectónica. Se construyó, primero en el dibujo hicimos una cruz, como si fueran coordenadas, y de ahí sacábamos las medidas. Se hizo con un curvímetro y con un compás. Ya en la obra también se hizo como coordenadas, y en vez del curvímetro usamos una manguera para trazar la envolvente, y se sacó un poco de tierra del interior y se puso hacia los lados, y parecía una pista de patinetas. Posteriormente se le aplicó una plantilla como de 3 centímetros de cemento arena, para que cuando tenga el acero no tenga contacto con la tierra y se contamine, o si llueve se haga lodo, para trabajar más tranquilamente. Entonces ya con la plantilla, que parecía una pista de patineta, se colocaron las varillas en círculos, algunas, y de otras como en espiral, y posteriormente se colocó la malla de gallinero, una encima y otra en la parte de abajo. Casi no lleva cimbra, es una de las ventajas, puesto que las cimbras son uno que otro polen. En sí la estructura se autosostiene,
una de las ventajas quizás comparado con los cascarones en la época de Candela. Candela decía que el 50% de la estructura, del costo de la estructura es la cimbra. Y en este caso, pues, la gran ventaja es que se autosostiene y casi no necesita cimbra, ¿no? Posteriormente se lanza el mortero, no es concreto, puesto que el concreto lleva grava y el mortero nada más lleva arena. Se mezcla la arena con el cemento, con una pistola se esprea, generalmente tiene más resistencia puesto que se compacta más. Y bueno, ya queda la envolvente. Hay formas con doble curvatura, que es como el túnel, que es una superficie que le llaman toral, que tiene curvatura como si fueran unos óvalos, en un sentido y en el otro sentido, que es lo que le da la rigidez. Luego hay una parte que tiene como cúpula, y luego los copetes de la ventana tienen paraboloide hiperbólico, que es como la silla de montar a caballo, que también lo hace resistente. Entonces, una de las grandes ventajas de esta casa, que posteriormente se va a colocar la tierra y el pasto, es que la forma es muy rígida. Son 4 centímetros de espesor nada más. Posteriormente lleva una camioneta pick-up con 2 tambos de 250 litros cada uno de ellos, y a través de 2 mangueras se mezclan las 2 sustancias, se esprea, y cuando hace contacto con la superficie se empieza a esponjar hasta dar 1 pulgada de espesor. Esto sirve como aislante y también como impermeabilizante en un momento dado. Después se le coloca la tierra y posteriormente se le coloca el pasto. Ya terminada la casa, pues vista por arriba o desde los lados, pues lo único que se ve es pasto, arbustos y árboles, ¿no? Entonces estos vegetales, al evapotranspirar, producen oxígeno y el oxígeno rechaza la contaminación. Entonces se crea un microclima que de alguna manera filtra el polvo y ayuda para que en el interior de la casa se tengan temperaturas entre 18 y 21 grados centígrados todo el año, y humedad entre 50 y 70% casi todo el año. Tiene también la gran ventaja este tipo de azoteas y muros verdes, porque en este caso pues va el pasto y luego sube en talud y luego se vuelve azotea. O sea, no es el tener el muro verde como un plano y luego la azotea verde como un plano, ¿no? Sino que es otra mentalidad, quizás un poco como en la naturaleza o como en el campo. Según la orografía, pues tiene la vegetación. Una de las ventajas de las azoteas verdes y de los muros verdes es que también la vegetación filtra el polvo y sobre todo filtra el dióxido de carbono, ¿no? Yo a veces les comento que pues, son de los activos más importantes a veces dentro de una propiedad, puesto que da dividendos, no solamente, no económicos, pero sí, bueno, indirectamente también económicos, da dividendos emocionales en cuanto a la vista del paisaje y sobre todo de salud, ¿no? de respirar el oxígeno, que son aspectos que muchas veces no los valuamos en este mundo de la globalización y del consumismo y de la economía, y que todo tiene que estar medido con tablas, etcétera, ¿no? Yo me preguntaba cuál es la idea más profunda de espacio que tenemos, ¿no? La idea más profunda de espacio que tiene el hombre, consciente o inconscientemente, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas nuestra primera morada pues, es el seno materno, ¿no? El seno materno, si nos ponemos en el lugar de un futuro bebé, pues estamos dentro de este vientre materno, en penumbras, un espacio muy abrigador, sin ruidos y con un movimiento suave, que es el movimiento del cuerpo de la madre que nos acuna y nos balancea. Y bueno, llega un momento en que la madre va al hospital, empezamos a sentir una serie de empujones, nos empiezan a comprimir,
de repente sentimos un empujón muy fuerte y salimos a un mundo nuevo, ¿no? Lo primero que sentimos son la tormenta de fotones que nos molestan. Cuando abrimos los ojos, nos molestan a los ojos. Empezamos a oír las voces de las enfermeras y los instrumentos de médicos que nos atormentan, nos molestan. Y también empezamos a oler a medicinas, ¿no? Que de alguna manera pues, nos marean. No es sino cuando regresamos a los brazos de la madre, cuando nos sentimos otra vez protegidos, ¿no? La madre en un momento dado nos protege del sol, del viento, de la lluvia, del polvo, pero sobre todo nos apapacha, ¿no? O sea, ella nos abriga, nos protege, nos acuna, nos balancea. Y ese apapacho psicológicamente pues, empieza a tenernos seguridad y un gran confort hasta cierto punto, ¿no? Posteriormente, pues si por X razón fuimos 7 vecinos, nos colocan en la incubadora, que es una cajita de cristal. Salimos del hospital, nos llevan a la casa para que duerma el niño, lo colocan en su cuna con sus barrotes de latón o de madera. Posteriormente, después de varios meses de estar en su cuna, lo pasan a su corralito para que juegue, le dan un iPad, el niño empieza a jugar, empieza a gatear, se escapa del corralito, va gateando, pasa a través del marco de la puerta, llega a la cocina, ve una serie de cajas que están integradas, se sale de la cocina gateando, llega al baño y ve una serie de cuadros en el piso, voltea al muro y ve otros cuadros, voltea al techo y ve más cuadros. De repente gira la cabeza, ve el excusado y se queda con los ojos cuadrados. Le llama la atención por el agua o por la forma, quizás empieza a jugar, sigue gateando el niño, pasa a través del marco de la puerta, llega a su cuarto, ve una serie de cuadros en la pared, ve otros rectángulos que son los contactos o los apagadores, abre un cajón y se encuentra con una caja. Abre la caja y se encuentra con otra cajita. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño, desde que nace, va pasando de caja en caja durante toda su vida, hasta que se muere, en que se le coloca en otra caja. Entonces, acabamos haciéndole la vida de cuadritos a los niños. Los niños acaban pareciéndose a sus propias casas o a sus propias cajas y pierden 3 aspectos que creo que son muy importantes, ¿no? Que es la espontaneidad, la libertad y la creatividad. La línea recta casi no existe en la naturaleza, el horizonte es curvo, casi todo gira en espiral, desde el microcosmos con las moléculas del ADN vistas en el microscopio hasta las grandes galaxias giran en espiral, ¿no? El movimiento cuando uno va de un lugar a otro pues va en forma de slalom, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en el Central Park cuando neva desaparecen las circulaciones y aparecen formas en S, en forma de slalom, para ir de un lugar a otro. Y hubo un arquitecto que hizo un proyecto para una escuela y el constructor al final le pidió los planos de jardinería y le dijo que no tenían planos, ya habían terminado todos los edificios. Le comentó que sembraban pasto donde no había edificios y así lo hicieron. Y a los 3 meses pues ya había algunas circulaciones como senderos, que se había acabado el pasto por los peatones que habían pisado, ¿no? Y dijo, ahora sí ya, donde no hay pasto hay pavimento, ¿no? El espacio natural del hombre, como veíamos en el seno materno, es curvo. El hombre pues, es un animal. Y los animales de aire, por ejemplo, los de tierra y los de agua, sus moradas se adaptan al cuerpo de los animales. Voy a poner un ejemplo muy rápidamente de estas 3 moradas. El animal de aire, o sea, la hembra, se echa y el macho va por los materiales. Va por paja o un pelos de caballo
y los va colocando alrededor de la hembra, y luego va por barro o excremento y los coloca alrededor de la hembra. La hembra gira y con su pecho delimita el nido que se adapta a su cuerpo y a sus necesidades. Un animal de tierra, los conejos, las hormigas o los topos, también con su cuerpo van haciendo sus moradas que se adaptan al mismo cuerpo. Un animal de agua es el molusco, que también con su baba y su excremento, que sirven como material, hacen la concha, que es su casa, y que la llevan a todos lados, ¿no? Entonces, si recordamos al niño que estuvo gateando en su casa y después de esa aventura llega su papá a la casa y lo ve fuera del corralito y lo ve triste, lo lleva a la feria, lo pone al carrusel y ahí le recuerda el carrusel, el movimiento que tuvo durante los 9 meses, como ese movimiento que en sí va vertical y horizontal, pero va en este sentido, ¿no? Entonces al niño le gustan los juegos con movimiento, como es los columpios, el sub y baja, el tobogán. Y bueno, pues al final de cuentas el espacio natural del hombre es curvo, ¿no? Vamos ahora a pasar a ver unas maquetas para ver el aspecto volumétrico y el concepto de estas. Bueno, aquí vemos la maqueta que originalmente fue de trabajo. Se hicieron 2 maquetas, una viendo el exterior y otra viendo el interior. En el interior íbamos pues como en parte como modelando y a la vez esculpiendo las depresiones de la casa, ¿no? Y al mismo tiempo íbamos dándole la cubierta. Esta es una casa que tiene como prototipo una estructura neumática. Se infla, se spraya el poliuretano, después se coloca tirol en la parte de arriba y en la parte de abajo. Tiene la ventaja que la estructura neumática se puede desinflar, se coloca en otra cimentación, se infla y queda otra casa. Entonces es como una cimbra desmontable. Esta es la casa Nautilus y al final de cuentas quedó la azotea verde en la parte del fondo, atrás donde van las recámaras y los servicios. Y en el interior queda un jardín con la sala al centro, flotando dentro de la vegetación, y una escalinata que también se siente flotando sobre la vegetación que llega a la zona íntima. Normalmente al final de las pláticas les comento que en alguna ocasión, cuando éramos estudiantes, nos dejaron hacer de proyectos un aeropuerto y uno de nuestros compañeros llevó las salas de espera enterradas. Cuando vio eso el maestro le comentó que solamente los gatos enterraban sus porquerías. Yo me he puesto a pensar con el tiempo que si en la Ciudad de México o en otras ciudades hubiéramos enterrado todas las porquerías que hemos hecho, quizás viviríamos sobre jardines o sobre áreas verdes.